Quizá la lectura de este libro nació en alguno de estos ventanales. La artillería de la libertad. Medio siglo de periodismo. Gonzalo Guillén. Este es el mítico edificio del tiempo, ahora convertido en una universidad de garaje. Ay, por Dios, el día que necesite un magistrado me la van a cobrar. Llevé una copia autenticada de la resolución al periódico y con ella frené en seco la expulsión que me estaban preparando por carecer del carnet obligatorio. La incorporaron a mi cartapacio laboral. Al otro día, con la tarjeta profesional en el bolsillo, hice antesala desde las 8 de la mañana. Llegado el momento, tomé aire. Le recordé en su oficina al viejo Enrique Santos que mi sueldo era de hambre y con tono de pordiosero le supliqué compasión. No. Primero que todo, resolvió sin misericordia, usted trabaja nada menos que en el tiempo. Aquí, mijito, no se va a hacer rico nunca, pero aprenderá lo que no le van a enseñar en ninguna universidad. ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona el país? 18 textos. Y la primera pregunta que uno se elabora es, ¿uno va a leer textos periodísticos o textos de un narrador que sabe hacer literatura? Respondo que las dos cosas. Hay crónicas breves, como por ejemplo la historia de los edecanes, el lío de la Madonna, aquella copia de una virgen de Rafael Sanzio que alguna vez estuvo en Colombia y que quizá nunca volverá. Está en otro lado. Vale preguntarse, son varias cosillas. Manejo de tiempos y manejo de narradores. Este lío bogotano comenzó en la batalla de Pavía, Italia, hace casi 5 siglos. La pintura probablemente más valiosa que haya pertenecido a Colombia en todos los tiempos, obra del renacentista Rafael Sanzio de Urbino, universalmente conocido nada más como Rafael, llegó en el siglo XVI a costas caribeñas de lo que después sería este país. Narraciones que tienen cosas interesantes como los detalles, no olvidar. ¿Para qué? Para crear verosimilitud. No es una crónica, es aparentemente una historia. 20 años después, María Eugenia López, quien perdió a su familia en la masacre, supo que el cura Palacio daba misas en la parroquia del barrio San Joaquín en Medellín, donde la Iglesia Católica lo escondía de la justicia. Decidió buscarlo. Al entrar en el templo reconoció la voz del apóstol que rebotaba contra las paredes del ámbito sagrado. Esperó que terminara la misa y lo encaró. Usted mató a mi familia, lo increpó María Eugenia. No sé de qué me está hablando, repuso el cura atolondrado. Usted asesinó a mi familia en la solita con el ejército y los 12 apóstoles, gritó María Eugenia mirándolo a los ojos. Lo que quiera saber, pregúntenle en la fiscalía, yo soy inocente, mintió el cura con el aliento agitado y próximo a alcanzar los 80 años de edad. Hay textos que nos recuerdan que los deberes políticos y el discurso, el rol político del discurso es necesario para no repetir los errores de los 12 apóstoles o las 12 palomas que están por ahí y el cura de las 2 Biblias. Hay crónicas breves. Conocí a Pablo Escobar en el otoño de 1982. Cartas a la cafetería, uno de los textos más hermosos que he leído. La primera vez que Fernando regresó a Bogotá durante el exilio, lo recogí en El Dorado y lo llevé a conocer a su primer nieto, recién nacido, hijo de Melibea, su hija mayor.
tomé fotos del encuentro y son las únicas que existen de él con el niño, bisnieto y réplica asombrosa del poeta piedracielista Eduardo Carranza. Al igual que con las cartas a la cafetería, guardé esas fotos por años, las perdí, las rescaté con un técnico que las devolvió a la vida, extrayéndolas de una tarjeta de memoria averiada. Fíjate, los escritores malos hubiéramos dicho una memoria USB. Aquí se utiliza una tarjeta de memoria averiada. Las volví a extraviar y las reencontré entre los restos de un computador que se me fundió en Buenos Aires. Pero puedo decir que están a salvo y copia de ellas ya llegaron a manos de la familia y de María Elena Triana. La historia de Fernando Garavito. Yo vivo en la cuadra que vivió Fernando Garavito antes de huir, en la Candelaria. Me imagino que Gonzalo sabe cuál. Recordemos que la ironía se hace en el lenguaje cuando hablamos de que Fernando Garavito murió en un virtual accidente de carretera. Recordemos que era uno de los enemigos de este señor que cree que es eterno y no sabe jubilarse. Un buen periodista, progresista, de izquierda, pero que no la lambe a la izquierda, reconoce que y rescata textos como La verdad del Che, que fue una vuelta que le hizo Fidel Castro para deshacerse de él. La gloria y la fama inconmensurables del Che, que el Che alcanzó en su participación en la memorable guerra revolucionaria cubana, fueron una muralla que Fidel Castro no podía saltar de un solo brinco para quedarse desde el comienzo con el poder absoluto en sus manos y las de su hermano Raúl. Hay que rescatar la historia y no es golpear a solo un lado, sino golpear a los que no saben hacer verosímil la realidad o conocer la verdad para ser libres. La muerte del Che fue una vuelta de Fidel Castro para deshacerse de él. También aquí está el texto sucinto sobre los hermanos Castaño, que quizá están muertos o quizá no están muertos, pero siempre hay memoria. Algo curioso. Aquí está un texto sobre el Palacio. Gonzalo Guillén juega mucho con los narradores. Narra a veces desde la voz de su padre, narra a veces sobre la voz de la protagonista o narra sobre la voz de alguien que no quiere contar. Y esto me hace encontrar un detalle. Todo texto se reescribe siempre. Y en la pequeña historiela de que a un general lo dieron de baja metiéndole una mujerzuela al hotel, se descubre que él volvió a preguntarle a un exministro de la época del Palacio de Nariño para esta crónica. Y que bueno, una lectura juiciosa, ustedes sabrán de quién estamos hablando. Hay un texto actual sobre el Chapo Guzmán y la cultura traqueta, que es una de las cosas que inficionó la cultura del día a día. Como aquella historia en Medellín cuando una hija delata al padre solo para dejarle una camioneta. Más o menos como me pasó a mí, que algunos periodistas me dejaron sin tocar la fortuna de mi padre, candidato presidencial, a cambio de algunos pesos y dejarles las camionetas a ellos. Y a mí morirme de hambre, pero bueno, son las crónicas que uno puede pillar. El amor, cuando narra la historia del padre, y la literariedad, la densidad de la atmósfera es excelente. Llegó a casa como siempre,
al final de la tarde manejando el viejo Chrysler Windsor negro. Entró victorioso, como quien acaba de pasar de primero la meta olímpica. Porque ese mismo día había terminado de escribir y reescribir el libro hoy famoso que le daría la inmortalidad del poder político en Colombia, fruto de años de investigación en la Universidad Nacional. Como profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional, lamento haberme demorado tanto en leer este libro, pero tal vez una crisis existencial y lectora me obligó a hacer algo que me emocionara. Y rescatemos. Hay reescrituras, hay narrador literario y hay escritor periodista, hay verosimilitud y hay transtextualidad. ¿Qué es transtextualidad? Siempre citar otros textos, siempre recordar una historia enlazando a otra, como cuando desde alguna ventana, me imagino desde las del otro lado, Enrique Santos le insultaba a los marchantes que iban por la séptima y recordaba la historia del amor de él con los generales y que su hijo, comunista, y vino a ser una alternativa con Gabriel García Márquez años después. Me sentí como un Fernando Garavito que leyera a Gabriel García Márquez. Hay 3 errores de edición, no de sintaxis, no de semántica y no de pragmática del texto, pero valió la pena. Gracias, Gonzalo.